Bienvenidos a Unidad 2 de Antiguo Testamento 1, Rebelión y Juicio. Génesis 3 se trata del gran cambio en la humanidad y el mundo con la llegada del pecado, o en otras palabras, en rebelión contra Dios. Al fondo es la idea que el propósito original de la humanidad incluyó la obligación de vivir según la palabra de Dios. Pero en Génesis 3, la duda en la bondad de Dios entra. Y vemos esto en la pregunta del serpiente. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, versículo 4. Y después la duda, la desobediencia y un rompimiento de la relación entre Dios y los humanos. Más que solo un delito de desobediencia, el pecado es un rompimiento de la relación. Importante es la declaración en versículo 22, que el proceso de saber bien y mal significa alguna forma de igualdad con Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es decir, los humanos querían el derecho de declarar lo que es bueno y lo que es malo, en vez de Dios. Obviamente es en el campo relacional que vemos las consecuencias de la caída, con conflicto entre el hombre y mujer en versículo 16, que dice, a mujer y a tu marido será tu deseo. Necesitamos tener cuidado con la palabra deseo, no comunica una idea positiva como amor. Es un deseo de conflicto para superar. Vemos esta palabra también cuando Dios advierte al Caín en el próximo capítulo que el pecado tiene deseo para Caín. También vemos conflicto entre los humanos y el mundo en versículo 17. Hablando al hombre sobre la tierra, maldita sea la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y, más importante, vemos conflicto entre Dios y humanos. En versículo 10 tenemos duda entre relación. Y Adán, el hombre, respondió a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo por la primera vez entre los humanos y Dios, porque estaba desnudo y escondíme. Y en versículo 23, y sacólo Jehová del huerto de Edén, para que labrase en la tierra de que fue tomado. Dios echó los humanos fuera de su presencia, del lugar de bendición. Es importante ver el alcance de la caída como algo que afecta toda la creación y toda la experiencia humana. A pesar de la caída y las consecuencias, hay gracia, esperanza en Génesis 3, capítulo 15. Hablando al serpiente, y enemistad pondré entre ti y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en la calcañar. Aunque no es una promesa muy clara, la identificación del objeto de la promesa no es claro. Por ejemplo, la pregunta es ¿quién?
iba a herir el serpiente. Sin correr demasiado rápido al Nuevo Testamento, que es la respuesta correcta, es difícil ver cómo entendía Israel esta promesa, fuera de una vaga idea sobre una victoria final sobre el mal. Más inmediato para el hombre y la mujer es Dios que les dio ropa, en versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos, mostrando la gracia en vez del castigo completo, que sería sus muertes, obviamente. Con el fin de capítulo 3, entramos entre capítulos 4 al 11, la promulgación del pecado en el mundo. Y en esos capítulos aprendemos mucho acerca de cómo manifiesta el pecado en los deseos y las vidas de los humanos. Pero vamos a subir la velocidad y ver cómo Génesis muestra la propagación generalmente de este pecado. Y hay un ritmo en las historias. Como en la historia de la caída, alguien peca, hay una declaración del juicio y después alguna forma de la gracia que suaviza el juicio. Aunque, como vamos a ver, la Torre de Babel es una excepción. La historia del pecado y juicio y salvación más grande y largo en Génesis es la historia del diluvio. Por las dos líneas de los hijos de Adán, la historia llega al diluvio, que en su lenguaje está presentado como Dios poniendo la creación al revés. Pueden ver esto en capítulo 6, versículo 7. Como juicio contra toda la creación, no solo contra la humanidad. A pesar de este juicio, Dios mostró su compromiso con la creación, con su pacto. 9, versículo 12. Estamos en Génesis 9 ahora. Versículo 12. Vemos, y dijo Dios, este sería el arco iris, la señal del pacto que yo establecí entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. En el que hay repetición del lenguaje de Génesis 1:28. Vemos, por ejemplo, versículo 1. Fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Suena como Génesis 1. Versículo 2. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, y todo se moverá en la tierra y en todos los peces de mar. Tenemos los detalles de la creación. Versículo 3. También todo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Repetición de las frases de la creación. Versículo 4 y 5 tenemos algo que suena como la provisión del árbol. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Y versículo 7, el mandamiento. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Entonces, porque el capítulo 9 refiere al fin del diluvio, podemos decir que el principio nuevo, después del diluvio, es una forma de creación nueva. Finalmente, exploramos la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, que está acá. Como dijimos, no hay una demostración de la gracia clara como en las otras historias de Génesis 3 al 11. La historia de la Torre de Babel es importante. Para aclarar algo, el pecado en la construcción de la torre no es la altura, pero la intención.
Sí, la torre era alta, pero el deseo juntos de hacer un nombre por sí mismos, en versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ese deseo, tener un nombre como el marco explícito de la sociedad, entonces es la conclusión lógica de Génesis 3, es el problema. Si fuera la altura del torre, el juicio hubiera enfocado en la destrucción del torre. Pero el juicio es en la capacidad para formar una sociedad unida. Versículo 7. Dios dijo, ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas, no destruir la torre, para que ninguno entienda hablar de su compañero. Pero hay gracia conectada con esta historia, pero no directamente como en otras historias. La gracia es para toda la humanidad por la persona de Abraham. Como dijo el libro de Moklam, la unidad que buscaban los constructores de Babel, Dios la hará posible a través de Abraham. Entonces, como resumen, la entrada del pecado en el mundo en una manera cancela los planes divinos de los primeros 2 capítulos. Las historias de 3 al 11 muestran los efectos destructivos en la humanidad. Es importante ver la forma de las historias. Repiten un patrón, pero no es así el mismo problema manifestado en la misma manera. Realmente es así, abajo. Con cada historia vemos más problemas en el mundo. A pesar de un principio nuevo con el fin del diluvio, en capítulo 9 de Génesis, el pecado todavía causa problemas. Vemos esto en los eventos inmediatamente después del diluvio. Pero vemos en las acciones de Dios y la identificación de algunas personas buenas, como Noé y otros, que el bueno inicial de la creación todavía puede ser. Y lo que nos empuja para leer más es qué Dios va a hacer con este hombre Abraham. Y eso es lo que vamos a explorar en la próxima unidad. Gracias.